Ok, bueno, el día de hoy contaremos con la participación del profesor Cristian Tavares Hernández, psicólogo egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Cali, magíster en Psicología de la Salud de la Pontífica Universidad Javeriana de Cali, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Popayán, con más de 8 años de experiencia en psicología social comunitaria, de género, sexualidad y salud mental. Les recordamos a los participantes que si tienen dudas o inquietudes pueden dejarnos sus comentarios al final del evento. Estaremos revisándolos para darles respuesta. Profesor Cristian, bienvenido. Juliana, muchísimas gracias. Por aquí habilito mi cámara. Me confirman, por favor, si logran verme en este momento. Perfecto, sí, señor. Listo, vale, ¿me escuchas bien? Perfecto. Listo, ok. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, pues a la universidad. Gracias a las personas que estén conectadas en este momento. Pueden ir multiplicando un poco esta información, este Facebook Live, para que más personas se sumen y puedan, digamos que acceder un poco a la información que vamos a compartir el día de hoy. Bueno, muy bien. Vamos a iniciar con la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Popayán, una serie de conferencias como apertura o introducción a próximamente la especialización que vamos a dar apertura a la universidad en promoción psicosocial para la salud. Entonces, hace parte pues de las diferentes conferencias que vamos a tener de manera constante dentro de la universidad en todas sus redes sociales, para que por favor estén pendientes, y próximamente daremos información, amplia información con respecto a nuestra especialización, que próximamente pues la tendremos en el campus de la universidad en la sede de Popayán. Bien, entonces muchísimas gracias. Voy a iniciar con mi presentación. Juliana, por favor, me confirmas si se logra ver la presentación. Ya voy a compartir un momento. ¿Me confirmas, por favor, Juliana, si se logra ver? Perfecto, ya lo estamos viendo. Listo, permítame a ver si la logro ampliar. Listo. ¿Me confirmas si la logras ver? Sí, correcto, perfecto. Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces damos inicio a esta conferencia, a la cual he denominado Mitos y Realidades en Sexualidad, del Pensamiento al Placer del Discurso. Bien, antes de iniciar, quiero pues hacer un poco salvedad con respecto a la información que vamos a compartir hoy, que si bien es absolutamente profesional, desde lo teórico y lo científico, y desde las experiencias en mi profesión, pues es importante que si hay menores de edad observando esta presentación o este Facebook Live, importante que esté en compañía de algunos adultos, pues si bien alguna información va a ser de carácter desde la sexualidad, y es importante que tengamos ese acompañamiento pues a los menores. Muy bien, entonces aquí tengo la presentación. Iniciamos un poco. Quiero iniciar primero con esta imagen desde el cerebro. Espero que estén viendo todos y todas un cerebro, y luego pues vamos a ir compartiendo un poco con respecto a esto. Bien, entonces continuamos. Quiero empezar con esta presentación, o bueno, esta frase de Michel Foucault, psicólogo, filósofo, historiador, entre otras cosas, de Francia, francés, y que pues nos ha hecho un gran aporte con respecto a la sexualidad. Tiene varios libros, dentro de ellas Historia de la Sexualidad, que está dividida en 3 tomos. Y quiero empezar con esta expresión de él. Dice: globalmente se puede tener la impresión de que casi no se habla de sexo, ¿sí? Pero basta echar una mirada a los dispositivos arquitectónicos, a los reglamentos de disciplina y a toda la organización interior. El sexo está siempre presente. Entonces quiero iniciar con esta frase que me encanta y me parece
importante. Me están preguntando por acá acerca del enlace. Pues quiero confirmar que es a través del Facebook Live de la universidad. Entonces, por favor, a sus conocidos deben decirle que deben ingresar a la página de la universidad, sede Popayán, recuerden, sede Popayán, y allí ya se está transmitiendo. Listo, muy bien. Entonces, quiero compartir, bueno, esta frase. A partir de allí, pues quiero generar un poco el discurso o este ejercicio con respecto a la sexualidad. Y entonces, hablar de sexualidad o hablar de sexo, bueno, aquí Foucault lo plantea o está en términos del sexo, pero quiero, digamos que ampliar un poco el panorama. Y esa expresión sexo o concepto de sexo, ampliarlo un poco más al simple hecho de lo que usted se está imaginando en este momento. Tal vez, pues no quiero generalizar, pero usualmente pensamos en esta parte genital, en esta parte pene, vagina, en un pensamiento muy coital, ¿no? En el cual estamos en nuestra cultura. Pero es un concepto más allá de. ¿Sí? La sexualidad tiene que ver con nuestras expresiones sexuales, tiene que ver con el género, tiene que ver con la intimidad, tiene que ver con el placer. Esto es algo característico, importantísimo, tiene que ver con la afectividad, con mis creencias, con mis actitudes, tienen que ver con todos estos elementos que hacen de los seres humanos, pues humanos. Y al inicio de la historia, al menos en nuestra profesión, el estudio del comportamiento humano aparece a partir de la sexualidad, con otro autor que seguramente conocen ustedes, o si no conocen, digamos que es un referente para los que estudiamos el comportamiento humano o este campo de la psique humana, y es Sigmund Freud. Y él, a partir de todas sus teorías y experiencias clínicas, pues comienza a desarrollar teoría a partir de la sexualidad. De allí hablamos de las cinco momentos desde la sexualidad o etapas psicosexuales de la sexualidad, como él lo plantea, y a partir de allí pues nos habla de la libido, nos habla del placer, dentro de otros muchos elementos. Entonces, casi que está sesgado, ¿no? Y limitado este concepto del sexo o de la sexualidad. Bueno, digamos que un poco antes era más limitado, sin embargo, en pleno siglo XXI seguimos en ese ejercicio de la prohibición, ¿no? Y dice, no es que no se hable de sexo, si comenzamos a revisar en todos los componentes, desde que me despierto hasta que me acuesto nuevamente, y en todos los espacios donde voy, pues hay un componente de sexualidad, ¿sí? Y también hay un componente binario de la sexualidad. Él dice que los dispositivos arquitectónicos, la disposición de nuestros cuartos, la disposición del baño, ¿sí? El hecho de que hayan de manera simbólica la imagen que vemos para los hombres y para las mujeres, ¿sí? De que entonces yo debo entrar aquí y pues la otra persona debe entrar por este lado. Desde los colegios o las escuelas, por ejemplo, donde eran los internados hace algunos años, y en estos internados pues era o solo de niñas o solo de niños, y si era mixto pues los niños debían dormir a un lado y las niñas debían dormir al otro, ¿sí? Entonces, cómo todo lo que vivimos, lo que hacemos, en donde nos encontramos, tiene que ver con la sexualidad. Y inmediatamente hay un factor implícito o explícito. Vamos a un centro comercial, vamos a un supermercado, entonces almacén de ropa para ellas, almacén de ropa para ellos. Pasamos por la sección de belleza pues corporal, y aparece pues discriminado para hombre, discriminado para mujer. Nos encontramos entonces de manera constante en un ejercicio de la sexualidad, pero no se habla de sexo, pero lo vivimos. No se habla de sexo, pero lo sentimos. No se habla de la sexualidad, pero la estamos viviendo de manera constante.
Entonces pasan una imagen, y si tenemos menores de edad en nuestra casa, pasan una imagen y tal vez están besando en la novela o en la película, o hay alguna expresión erótica, inmediatamente se cambia la canal, inmediatamente se le tapan los ojos al menor, entre otros elementos. Este ejercicio de la sexualidad es un ejercicio de manera constante, y es en el discurso donde tenemos lugar a este ejercicio. Juliana, por favor, como no logro ver solo mi presentación, entonces me vas comentando cómo vamos, si se escucha bien, si la presentación está bien y demás. Juliana, ¿me escuchas? Sí, profe, claro que sí, todo va bien. Estoy pendiente también de los mensajes en Facebook, le voy notificando. Listo, perfecto, Juliana, muchísimas gracias. Muy bien, entonces este tema de la sexualidad, comentaba acerca del pensamiento binario que tenemos, ¿no? Si nos hablan de hombre, inmediatamente nos hablan de mujer, nos hablan de lo masculino, entonces inmediatamente estamos pensando en lo femenino. Entonces estamos en una construcción totalmente binaria, y todo lo que no esté dentro de lo binario, dentro de lo sexualmente normalizado, pues entonces tiende a ser raro, tiende a ser perverso, aberrante. Y más adelante pues vamos a tocar un poco de estos elementos. Importante la relación que tiene nuestro cuerpo en función de la sexualidad. Y vivimos la sexualidad en ese ejercicio bidireccional de mi cuerpo. Y todo es a través del sentido, el significado y la representación simbólica que yo le dé a mi cuerpo. Y la representación simbólica que yo le dé a la sexualidad, por todo el andamiaje de experiencias previas, por todo el andamiaje de educación en primera infancia, de lo que he visto en mi colegio, de las experiencias que he tenido a nivel personal, de los eventos traumáticos, claro está. Entonces, ¿cómo construimos la sexualidad? Y es a partir del discurso, y en ese discurso va impregnado un ejercicio de interpretación y un ejercicio de significado que le da un lugar y le da un sentido a la sexualidad en los seres humanos. Voy a poner un ejemplo con lo que estoy diciendo. Eh, ¿Qué es ser hombre y qué es ser mujer? Sí, entonces les planteo esta pregunta. ¿Qué es ser hombre y qué es ser mujer? Y qué es ser femenino y qué es ser masculino, ¿sí? Con todo lo cultural y todos los discursos que tenemos alrededor y las representaciones que cada uno de nosotros hace con respecto a ello. Una mujer, por ejemplo, podría ser menos mujer, entre comillas, escúcheme bien lo que estoy diciendo, o este ejemplo que voy a poner, si le faltaran 2 dedos del pie izquierdo o 2 dedos del pie derecho, ¿sí? Tal vez, digamos que en su feminidad sería menos en ese ejercicio. Pero si esta mujer tiene una amputación, ¿sí? Una amputación de su seno, derecho o izquierdo, por algún accidente o por el contrario alguna enfermedad como el cáncer, pues ese significado de mujer va a tener un mayor impacto que el no tener 2 dedos del pie izquierdo o del pie derecho. Y es allí, en el sentido y el significado que le damos, en este caso en las mujeres, le dan esa atribución que se le hace a sus senos, ¿sí? Porque nos ha dicho la cultura y de una u otra forma nos hemos insertado en lo que me hace femenino y lo que me hace masculino, ¿sí? Otro ejemplo, en las comunidades transgénero, entonces un chico trans es un hombre biológico, ¿sí? Que hace su tránsito a lo femenino o a su tránsito a ser mujer, por decirlo de alguna forma. Entonces, esta persona pues tiene su pene, pero no se siente identificado con su pene, ¿sí? No hay una representación para su pene. Entonces no sabe qué hacer con el pene, ¿sí? Porque no hay una representación simbólica, o sea, no hay un sentido para mi existencia y no hay un sentido para mí la función del falo. Ah, ustedes dirán, la función biológica, ¿sí? De poder hacer, digamos que nuestra necesidad básica como la micción. Pero en cuanto a la sexualidad, en cuanto a la función erótica y demás, eso no tiene ninguna función. ¿Por qué? Porque no hay una representación. Y toda representación se forma a partir del lenguaje y se forma a partir del discurso, esto que estamos haciendo en este momento. Michael Foucault habla de 3 componentes claves en las relaciones que tenemos de manera constante. Habla del poder, del saber y del placer.
¿sí? Y este trinomio juega un papel fundamental para la construcción de sexualidad en todas las personas, en las diferentes culturas o diferentes contextos donde se encuentre. Entonces, en esta medida es a partir de ese lenguaje, o sea, ese discurso, ¿sí? Y todas las relaciones nuestras están atravesadas por el discurso, atravesadas por el placer y atravesadas por el poder. Todas las relaciones que tienen los seres humanos son unas relaciones de poder. Me estoy enfocando un poco a esta postura de Michael Foucault, ¿sí? Recuerden que podemos ver muchas posturas, pero quería traerles precisamente hoy esta. Entonces, en esas relaciones de poder, relación de poder. Listo, entonces, hablando un poco acerca de este ejercicio, acerca de esa relación o ese trinomio del que habla Michael Foucault, del placer, el saber y el poder. Y estaba mencionando que esas relaciones son unas relaciones de poder de manera constante. La relación de poder o esa relación de hijo a padre, esa relación de poder de estudiante a docente, esa relación de poder de ciudadano a gobierno o a Estado, esa relación de poder en la relación de pareja. Entonces, todo se construye a partir de este ejercicio y es en ese ejercicio del saber, del poder y del discurso, ¿sí? Y del placer. Freud hablaba un poco acerca del placer y es todos de una u otra forma tenemos esa carga energética libidinal a la que él hacía referencia y es que todos los ejercicios están atravesados por este ejercicio de placer. Un ejemplo frente a lo que dice Freud en sus discursos, esa relación de placer o ese ejercicio de placer que tiene que ver con el discurso de quien lo suministra y de quien lo recibe. O sea, pongámonos de ejemplo en este momento, quienes nos están viendo en esta transmisión, hay un placer en ese ejercicio de recibir esa información y el placer también propiamente desde la persona que está en función de ese discurso. Entonces, un poco él menciona, bueno, realmente estamos los seres humanos en búsqueda del placer constante, buscamos ese placer, eso que me dé bienestar, o es que no es esa búsqueda consciente del placer y bienestar, sino que es por el contrario, es la evitación del displacer, ¿sí? Que son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, bueno, un poco con este ejercicio y hablando pues del placer, hablando de el discurso y de las relaciones de poder en los seres humanos y también de la representación simbólica acerca del cuerpo. Esto es fundamental para lo que vamos a empezar a ver. Entonces, en nuestra sociedad y en nuestra cultura, pues a partir de ese discurso, ¿sí? Nos formamos nuestra sexualidad. A partir del discurso de mi iglesia con respecto a la sexualidad, a partir del discurso del docente, a partir del discurso de mis padres, del discurso de mis amigos, del discurso del sistema de salud, del sistema educativo, comienzo a configurarme esta interpretación o este sentido que le voy a dar a mi sexualidad. Y para ello, pues vamos a hablar acerca de algunos mitos, sí, son muchísimos, espero el tiempo nos dé, mitos acerca de la sexualidad. Les hablo desde lo que he investigado, desde lo que he revisado, desde algunos marcos teóricos, pero seguramente pueden haber otras posiciones, pero al menos desde la revisión juiciosa profesional que he hecho, se los quiero compartir. Entonces, algunos mitos sobre la sexualidad que podemos encontrar. Primero, la satisfacción sexual de la mujer depende del tamaño del pene. Sí, me gustaría que esto fuera interactivo, pero pues por Profe, temas de tiempo, dime. vamos Sí, a habilitar el enlace también porque nos están reportando que se escucha muy entrecortado por el Facebook, entonces ya habilitamos el enlace para que las personas se puedan conectar por aquí. ¿Listo? listo. Tú compartes el enlace por Facebook también, ¿cierto? Sí, ya está compartido, ya las personas se empiezan a conectar, yo les voy dando la Les vas admisión. dando, les vas dando a aceptar. Ok, listo. Entonces, espérame un momento. Listo. Juliana, me dices si esperamos, continúo, me das... Igual continuemos que ya el enlace está listo, las personas se van conectando y el video en Facebook continúa. Listo, perfecto. Vale.
Entonces, bueno, estamos aquí, ya permítame, habilito nuevamente. Listo, ¿ves mi presentación, Juliana? Sí, sí. Listo, muy bien. Entonces, íbamos aquí un poco, bienvenidos y bienvenidas a las personas que se están conectando en este momento. Allí están compartiendo el enlace para que puedan ingresar también. Bueno, hablamos entonces un poco acerca de los mitos de la sexualidad en función de esto que estamos hablando de Foucault y de Freud, del discurso, el placer y el saber, y en esas relaciones de poder y en esas relaciones que tengo con el otro, y también en función del significado y la representación simbólica que le doy a mi cuerpo. Bien, uno de ellos, empezamos con ese primer mito seguramente que hemos escuchado. La satisfacción sexual de la mujer depende del tamaño del pene. Aquí por aquí hay alguna imagen. Sí, hemos escuchado acerca de este mito seguramente. Entonces, con respecto a esta premisa o afirmación, pues no necesariamente, ¿sí? Se ha generado un evento cultural o un tema de masificación a partir del discurso acerca del tamaño del pene. Entonces, en Colombia, por ejemplo, o en algunos países, de hecho se ha hecho algunas mediciones, ahí les traigo alguna tabla de las mediciones que se ha hecho en función del tamaño del pene, pero pues realmente es un mito. En Colombia, digamos que hay una proporción, estos son datos, pues digamos que estimados, no quiere decir que tenga que ser así tan cierto, ¿no? Pero son unos datos estimados, y el tamaño del pene puede oscilar entre 15 a 16 centímetros, ¿sí? En su tamaño, en erección o en su tamaño puede llegar a 16, 15, 17, 18 y tal vez un poco más. Más allá de 18, pues se considera un pene, digamos que por encima de la media, por decirlo de alguna forma. Un pene menor, digamos que al menos lo que mencionan los sexólogos al respecto, menor de 7 centímetros en estado de erección, podría tener una dificultad a lo que ellos llaman un micropene, ¿sí? Digamos que en términos médicos. Y allí, en caso tal, pues ya se podría consultar al médico, al sexólogo, al psicólogo, porque esto, además, recuerden la relación del cuerpo con la psique nuestra, ¿no? Y lo simbólico que hay allí. Entonces, a partir de allí, esto puede generar, sin lugar a duda, temas de baja autoestima, ansiedad, depresión, angustia, dificultades en mi relación de pareja, porque no logro esa satisfacción aparentemente menos de 7 centímetros. Por encima de él, dentro de la media, como lo menciono, pues se considera aparentemente normal, pues entre comillas. Y es a partir de, no solamente del tamaño, la vagina, ahorita vamos a hablar un poco también de la vagina, entonces el pene en su diámetro, que es como el ancho, por decirlo de alguna forma, y en su longitud, ¿sí? Puede variar, absolutamente. Entonces, ¿qué puede pasar con la longitud del pene? Digamos que cuando es más ancho, pues puede rozar más las paredes vaginales, y en las paredes vaginales pues hay ciertas terminales nerviosas. Esto puede ser, digamos que, una explicación con respecto a ello. Pero recordemos que esa satisfacción tiene que ver con el deseo. Y el deseo es un componente psíquico o psicológico. Entonces, a partir de allí, pues es en esa construcción de la sexualidad y en esa relación íntima que tenga con mi pareja, en si tengo un pene pequeño, entre comillas, lo que puede usted considerar como pequeño, que algunas posiciones son más favorables que otras, y eso es una realidad. De hecho, los sexólogos lo sugieren. Entonces, con respecto al tamaño del pene, digamos que es un mito falso, por decirlo de alguna forma. Bien, entonces aquí pues traigo algunos personajes, en este caso de Hull, bueno, también acerca de todos los mitos, ¿no? Entonces la estatura, la nariz, el tamaño de las manos, que cuánto calza, seguramente ustedes han escuchado mucho al respecto, pero absolutamente todos esos mitos que tienen que ver. Si es grande, entonces su pene debe ser grande, si mide 1,80 su pene debe ser gigante, si es afrodescendiente su pene debe ser gigante, sí, o debe ser grande, entre otros elementos, son elementos más culturales que realmente ciertos, por decirlo de alguna forma. Entonces, que si es pequeño, este Sadman, un personaje también de todas estas tiras cómicas, pues, de todos estos elementos pues, que vemos en publicidad de Marvel y demás.
Entonces, si es un hombre pequeño, su pene es pequeño. Sí, es totalmente mito, absolutamente, con respecto al tamaño del cuerpo, al tamaño de mis hombros, al tamaño de mis manos. Entonces, que si usted tiene, si la mano es grande, entonces su pene también, bueno, etcétera, etcétera. Pues digamos que un poco desmitificar esto que ronda constantemente en lo cultural. Bueno, esto es un poco acerca del tamaño de los penes, digamos que esto es una aproximación, sí, simplemente, pero mire la importancia o el significado de lo masculino para que nos han hecho creer para los hombres acerca del tamaño, y eso es, define de una u otra forma mi hombría o define de otra forma mi masculinidad. En Francia, sí, ahí está en estado de flacidez y en estado de erección. Aparentemente los franceses, digamos que tienen un mayor tamaño de pene en su erección, los italianos, México, alemanes, los colombianos estamos por allá en 15, perdón, como de posición 5, pero aquí se me escapa, por ejemplo, los de algunos países de África que puntúan bastante alto, ¿sí? Y siempre en todo lo que he revisado, la Surcorea y la parte de Oriente, Japón, China y demás, siempre puntea, digamos que un poco más bajo. Bueno, muy bien. Entonces, pasamos un poco acá la otra parte de ese binomio en el cual nos encontramos siempre. Todas las vaginas son iguales. Entonces, usted debe estar allí pensando sí o no. Pues no todas las vaginas son iguales, ¿sí? Entonces, quiero compartirles aquí algo con respecto a una artista japonesa. La artista hace multitud de objetos basados en su sexo, como carcasas para móviles o pañuelos de papel, para reivindicar, esto es fundamental, reivindicar la normalización de la vagina, tal y como ocurre con el símbolo del pene. Cada año, miles de personas acuden al Kawasaki, a Kawasaki, que es como un estado, una ciudad en Japón, para celebrar el Kanamara Matsuri, en español el Festival del Falo o de Acero, un evento sintoísta en honor a la fertilidad. De ahí que Largashi, quien es la artista que tenemos allí en pantalla, se pregunta por qué los genitales femeninos son considerados obscenos. ¿Sí? Entonces, con su expresión artística quiere un poco reivindicar la normalidad en la vagina, ¿sí? Y por eso construyó su kayak, ¿sí? Con la forma de su vagina. Ha sido, de hecho, criticada fuertemente y, ¿por qué no, perseguida acerca de esta expresión con respecto a la sexualidad femenina? Y quiero compartirles un poco el Kanamara Matsuri, algunas fotos de este evento cultural que es casi como una procesión o una exaltación o una oda al falo. ¿Sí? Entonces construyen, hacen una procesión tal cual, asisten personas de muchos países, es muy conocido, tal vez digamos que no tengamos alguna referencia, con los vegetales y demás hacen la forma del falo. O sea, hay una exaltación, una normalización y un deber ser, pues, y está bien acerca del falo, pero la normalización de la vagina parece que no es tanto. Además que esto, digamos que como objeto simbólico es válido, pero como objeto preciso, biológico, no lo es tanto, ¿no? En el tamaño acerca de los penes. El pene no es tal cual como nos lo muestran en las películas eróticas o pornográficas, ¿no? El pene gigante, el pene erecto, que no tiene ninguna curvatura, ¿sí? Algunos, claro que sí, lo tienen de esa forma, pero algunos tienen curvaturas, tienen venas, tienen tamaños, su longitud, su grosor, su aroma, su textura, su color, son variables. No hay una normalidad dentro de la genitalidad, lo que nos han hecho, digamos que, comprender un poco acerca, pues, de toda esta industria pornográfica o industria, pues, erótica. Entonces, un poco, pues, compartirles esto que se presenta en alguna parte del mundo. Bueno, muy bien, entonces quiero mostrarles por acá la gran muralla de la vagina. Hay un artista también en Estados Unidos que se llama Jaime McCartney, lo estoy viendo por aquí un poco, Jaime McCartney, ¿sí? Que también quiere un poco reivindicar la sexualidad, en este caso pues la imagen de la vagina frente al mundo. Y tomó una población de mujeres de 18 a 75 años de edad, les explicó lo que quería hacer a través de una escultura. Todo esto es una simple fotografía de las esculturas que él tiene en yeso,
O sea, todo esto es yeso y está alrededor pues de todo un museo y alrededor de toda una expresión artística. Y las mujeres pues Profe, obviamente con su... perdón. Dime, De pronto para que revisemos, dejar de compartir un segundo porque creo que no está avanzando. ¿cómo así? ¿No comparto? No entiendo. No, no está avanzando la presentación. Ah, ok, ok. No sé si la logran ver. Bueno, no sé. ¿No la estás viendo en este momento? No. De pronto deje de compartir un segundito y vuelva a compartir la imagen. Listo, dale, dale. Espérame un momento. ¿Me Ahora sí, confirmas? ya. ¿Sí? Sí, listo. Listo, perfecto. Entonces, aquí lo acabo de ampliar. ¿Me confirma si se ve? ¿Me confirma si se ve, Juliana? Ampliada no se ve la imagen. No. Ah, bueno. Entonces me toca, yo creo que allí. Sí, se ve. ¿Sí? Listo. Bueno, voy a presentarlo desde allí entonces. Bueno, entonces un poco acerca de la escultura y para, digamos que mostrarles un poco a toda esa gran variedad de formas, tamaños acerca de la vagina, ¿sí? Recuerden que son mujeres de 18 a 75 años y cuál es, digamos que lo normal dentro de la belleza o estético en la vagina, ¿quién me lo puede decir? ¿En dónde está escrito? ¿De acuerdo a qué? ¿Sí? Esto recuerden que es un elemento muy subjetivo con respecto a la belleza corporal. Entonces, un poco acerca pues también desde el arte cómo se quiere reivindicar la forma y la sexualidad femenina, que aunque la sexualidad masculina se puede, digamos, estar bien vista, de hecho, al momento de estudiar la sexualidad, se comienzan a estudiar en las imágenes que tienen que ver con las pinturas rupestres de nuestros antepasados, todos hacen exaltación al falo, ¿no? Y hay una relación del poder con relación a la fertilidad y con relación al falo en el caso del hombre. Y es un ejercicio que nos viene acompañando de muchos siglos atrás. Entonces, cómo también estamos en función de esos ejercicios de poder, de esos ejercicios machistas, de esos ejercicios de los discursos y que no los transformamos y seguimos pues afectando de una u otra forma este ejercicio de la sexualidad que debe ser libre de estereotipos, de prejuicios y libre de poder y de ejercicios, perdón, violentos también. Bueno, muy bien, un poco acerca de la vagina, importante mencionar, la vagina pues debe ser cuidada pues en el mayor de sus aspectos pues dentro del cuidado pues femenino, importante pues el uso el no uso constante de las toallas higiénicas que no se cambian periódicamente, ¿sí? O los protectores diarios, las prendas femeninas deben ser de algodón, el nylon con el que vienen construidas muchas prendas femeninas pues afectan sin lugar a duda esta zona importante pues y que se debe proteger bastante. Los baños vaginales, lo que recomiendan muchos sexólogos, ginecólogos y demás es no utilizar baños vaginales. De hecho, algunos coinciden con que solamente agua está bien, porque hay una, así como tenemos una flora intestinal, hay una flora vaginal. Y es unas bacterias que se llaman lactobacillus que protege a esta zona de cualquier agente o patógeno externo que pueda generar algún tipo de infección. La alimentación es fundamental, el uso pues o el consumo de frutas, de verduras, el hecho de que tomemos o la ingesta de alcohol sea constante puede afectar también su lubricación vaginal, por ejemplo, o también el aroma en su vagina. No hay un aroma específica, ¿sí? Acerca pues de la vagina. ¿La vagina qué tiene que oler?
Pues a vagina. O sea, no puedo oler a rosas, no puedo oler a un perfume de Victoria's Secret, no puedo oler a nada. Debe oler a vagina porque esa es su característica en esencia, esa es su naturaleza. Lo que hacemos con esto es tal vez afectar esa flora vaginal y alterar el pH, que el pH es como su acidez. Y si esto es alterado, pues van a venir todas las infecciones. Entre hombres y mujeres, las mujeres por su aparato y forma y anatomía y también elementos culturales, pues generan mayores infecciones que los hombres. Entonces, digamos que algunos cuidados con respecto a la vagina. Muy bien, acerca de otro mito, las mujeres también eyaculan, o el famoso squirt o squirting, ¿sí? No sé si de pronto lo hemos escuchado. Y es básicamente como el chorro a propulsión, casi como bombero, pues lanzando agua por una manguera. Y que si algunas mujeres, pues he tenido algunas preguntas, bueno, ¿esto es normal? ¿Todas las mujeres lo pueden hacer? Eso nunca me ha pasado a mí. Entonces, recuerden que estamos en este ejercicio binario y en la sexualidad más que en otros ejercicios, ¿no? Y es que qué es bueno y qué es malo dentro de la sexualidad. Entonces, quiero decir con respecto a la eyaculación, primero que el concepto está un poco mal empleado, porque la eyaculación, digamos que se le atribuye es a la eyaculación masculina, porque hay un componente pues que es el semen y que tiene un componente específico, pues algunos elementos que pues no está de más decir que tiene muchos beneficios, por decirlo de alguna forma, o es muy rico en fructosa, por ejemplo, en vitamina A, B, D, en algunos ácidos que pueden beneficiarse y está mal empleado un poco ese término de eyaculación femenina, aunque se utiliza mucho al respecto. Y ya les voy a explicar un poco esto de cuándo es una lubricación, cuándo es una eyaculación, cuándo es un orgasmo, sí, hay establecer un poco esa diferencia. Entonces, anatómicamente, digamos que se está dispuesto para lograr esto del squirt o el squirting, pero digamos que algunas personas afirman que con técnicas se puede lograr el squirt o el squirting. No está asociado el nivel de orgasmo con respecto a o la lubricación o la eyaculación, entre comillas, femenina. ¿Sí? No hay una asociación directa. Entonces, si yo no logro hacer ese chorro pues, en la eyaculación femenina, entonces no estoy disfrutando de mi sexualidad como otras personas o como me lo hacen ver también en algunos medios. No necesariamente. Entonces ya vamos a hablar un poco sobre esto. Bien, aquí un poco explícito, pues, importante el conocimiento de nuestro cuerpo. Yo creo que por las prohibiciones culturales, por las prohibiciones sociales y también desde la religión y muchos otros factores, pues hacen que estas zonas sean prohibidas, ¿no? Estas zonas no se toquen, no se hablen, y aunque ha ido cambiando un poco, pero todavía lo seguimos observando. Muy bien, en la parte superior hablamos del clítoris. El clítoris puede medir aproximadamente 5 centímetros en estado de 2 a 3 milímetros pues, en estado de erección y también se erecta, ¿no? Podemos hablar y está bien hablar de la erección femenina, ¿no? Y es que el clítoris genera una erección, sí, mínima, pero genera una erección y se puede tocar, se puede palpar, se puede observar. Hacia adentro, anatómicamente, hay 9 centímetros más, o sea que podemos hablar también acerca de que pues, este órgano femenino en la sexualidad solo tiene una función y es generar placer. Aproximadamente allí donde ustedes lo ven, tienen unas 8000 terminales nerviosas. El glande, la cabeza del pene, puede tener aproximadamente unas 4000 terminales nerviosas. Entonces, esto es un gran foco de terminales nerviosas, por consiguiente, un gran foco de placer. Bien, aquí hablamos de los labios mayores, los labios menores, la uretra, ¿sí? Totalmente diferente, aunque ustedes no lo crean. Algunas personas me han preguntado que si se orina por la vagina, ¿sí? Si hay un orificio diferente, si por aquí donde puede entrar cualquier tipo de objeto, puede entrar, pues, entre otros, pues, el pene, un objeto sexual, y también salen los hijos y por allí se orina. No, hay un órgano totalmente diferente y es en la parte superior que se llama uretra y por allí se genera la micción en las mujeres. Bien, esto se llama introito vaginal, ¿sí? Un poco, pues nombres
científicos, pues que le dan. En la ciencia, ¿qué es lo que hacemos? Darle nombre a las cosas para poderlo entender. Eso es básicamente. Y dividimos todo para poderlo comprender. Pero bueno, esto va un poco más allá. La vagina, aquí aparece la glándula de Skene. No sé si ven que la estoy señalando. Juliana, no sé si de pronto se ve o no. Bueno, y aquí está la glándula de Bartolini. La glándula de Skene, o también llamada próstata femenina, aunque las mujeres no tienen próstata, pero se le ha atribuido. Y en estas glándulas específicas es que aparece la eyaculación femenina. Recuerde ya lo que hablamos acerca de la eyaculación femenina. Aparece uno a este lado y otro a este lado. Eso puede ser imperceptible tal vez al ojo, ¿no? Y también la glándula de Bartolini. Esta también tiene una función fundamental y es la lubricación vaginal. Fundamental, y es esa lubricación vaginal. Bien, ahora pues usted va a llegar a su casa buscando a Skene, buscando a Bartolini. Bueno, hace parte de la exploración y claro que sí. Y entre los muchos ejercicios que uno hace con las personas que tienen algún trastorno de la sexualidad es que puedan explorar su cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, con un espejo, en el caso de las mujeres, puedan observar un poco su estructura anatómica vaginal. Eso usualmente pues no se hace y pues genera, digamos que un elemento importante para como proceso terapéutico para algún trastorno dentro de la sexualidad. Muy bien, entonces aquí, a partir de aquí, se bota un líquido viscoso, ¿sí? Muchos dicen me oriné. Las mujeres que me están viendo en este momento, esa sensación de querer orinarse, pero por pena o porque, pues, qué charquero, pues voy a armar acá, perdón, pues, de pronto por hablar de esta forma, pero quiero hacerlo también muy desde la cotidianidad, pues se privan un poco de generar de pronto esta eyaculación. Entonces, si eso pasa, pues su pareja lo debe comprender también, y los hombres que me están viendo en este momento, hace parte también de ese estado máximo o excitación, y en el caso de las mujeres, no todas las mujeres generan este paso pues de la eyaculación, por decirlo de alguna forma, y eso se debe pues a muchos factores. Importante aquí es conocer mi anatomía, conocer mi cuerpo y también poder identificar y darle una representación simbólica a mi sexualidad. Estamos hablando de la biología, pero mire cómo hemos hablado del componente psíquico. El orgasmo, por ejemplo, es un componente absolutamente psíquico. No está asociado, por ejemplo, la cantidad, la eyaculación, ¿sí? O la cantidad de eyaculación con el orgasmo. El orgasmo es un momento antes y es una expresión absolutamente vivencial, es una experiencia absolutamente psicológica, ¿sí? Algunas personas pueden experimentar un orgasmo sin ningún contacto con otra persona, ¿sí? Y algunas prácticas ancestrales y algunas prácticas que tienen que ver como el tantra y demás lo pueden lograr. ¿Cómo es? Digamos que quiero pues avanzar, pero pues no tengo como en este momento exactamente cómo es esa práctica para lograrlo hacer. Muchos de ustedes dirán, no, pues que si no hay contacto físico, pues no hay nada. No, el deseo es una construcción totalmente psíquica y aparece, y es de orden psicológico, ¿sí? El 95% de los trastornos de la sexualidad tienen que ver con elementos psicológicos y un 5 o 10% tienen que ver con elementos biológicos. Claro que sí, por ejemplo, la glándula de Skene se puede infectar y tienen que hacerle algún tipo de cirugía, ¿sí? Toda esta parte puede generar algún tipo de infección, algún tipo de situación compleja que tiene que ser revisada obviamente por el ginecostetra, por el ginecólogo, por el médico, por el sexólogo, porque pues debe revisarse también esa parte física. Bueno, muy bien, un poco pues con respecto a esta anatomía femenina que es bastante amplia. ¿Vamos bien, Juliana? Perfecto, sí. Listo, vale. Muy bien. Mitos de la sexualidad, entre otros. Lo importante en una relación sexual es tener un orgasmo. No, este mito pues digamos que hay que reevaluarlo, ¿no? No necesariamente. Para algunas personas si no llego al orgasmo, tanto hombres como mujeres, pues no es el objetivo final. Y mire que con esto hay una alta, digamos que incidencia con respecto a los trastornos de la sexualidad, como por ejemplo la anorgasmia, el vaginismo, la dispareunia, que son trastornos propiamente dichos en la sexualidad, y es
que, por ejemplo, se asocia el orgasmo a la eyaculación femenina y masculina. Y una cosa es la eyaculación, ¿sí? Esa parte biológica, física, y otra cosa es esa parte experiencial del orgasmo, esa parte sentida, psicológica del orgasmo. Y cada uno de ustedes puede seguramente expresar ese sentir. Algunas veces hay personas que se les pregunta y dicen, no sé cómo describir un orgasmo, no sé las sensaciones que tengo a nivel físico, pues ¿qué pasa? Y algunas personas pues tienen diferentes reacciones con respecto a los orgasmos a nivel físico, ¿sí? Pero no está asociado, la eyaculación es totalmente diferente al orgasmo, totalmente diferente. Bien. Existen dos tipos de orgasmos en la mujer, uno vaginal y uno clitoriano. Bueno, este es otro de los mitos. El orgasmo vaginal, o sea, con estimulación de penetración, y otro con estimulación directamente en el clítoris. No, una persona puede a través de estimulación de una zona erógena de su cuerpo, puede llegar a un orgasmo fácilmente, en este caso pues a una mujer. Con el solo roce o besar los senos, ¿sí? Puede llegar o experimentar esa sensación orgásmica, que es como una huella digital. El orgasmo en todos los seres humanos es como una huella digital. Sí, es totalmente diferente y pues se comporta totalmente diferente de acuerdo a mis creencias, experiencias previas, actitudes, traumas en la infancia, discursos con respecto a la sexualidad, relación de pareja, esas relaciones de poder, bueno, muchos otros elementos que tienen que ver con ello. Otro elemento, ¿cuántas masturbaciones al día, semana, mes debo tener para considerarlo normal? Esto es una de las grandes preguntas que también me hacen y que también las personas tienen como esa inquietud. Si yo me masturbo a diario, ¿eso será normal? ¿Tiene que ver con un trastorno psicológico? ¿Será que tiene que ver con algo que no está funcionando bien en mí? Hasta el momento, y quiero ser muy responsable con mi respuesta, de lo que yo he revisado, de las investigaciones que he hecho, entre otras, ejercicios académicos, ningún profesional hasta ahora ha escuchado que la masturbación genera una dificultad psicológica de carácter psíquico, ¿sí? Hay que hacer algunas salvedades. Por eso no hay un día al mes es positivo, un día a la semana es positivo, todos los días es positivo o negativo. Recuerden, volvemos aquí al tema del ejercicio binario en el que nos encontramos constantemente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Qué es lo normal y qué es lo anormal? Sí, entonces, no, hasta ahora no he tenido casos y he atendido a personas con respecto a las masturbaciones. Allí tenemos que hacer otra salvedad y es que usualmente aparece algo pues que son las adicciones al sexo, ¿no? Y eso también hay mucho que decir al respecto, pero la adicción al sexo también se conoce como impulso sexual o como compulsión sexual o como hipersexualidad. Para que algo sea patológico debe cumplir mínimo unas 3 características, ¿sí? Y es que esa actividad sexual genere un daño físico, psíquico de otro orden a un tercero, que esa expresión sexual o ese comportamiento, conducta sexual, genere un daño hacia sí mismo, o físico o psicológico, me genera angustia, ¿sí? Ansiedad, estrés, preocupación, depresión y demás, o que, y que estas situaciones, por ejemplo, deben presentarse, al menos como lo plantea, pues entre comillas, el DSM-5, que es el Manual de Trastornos Psicológicos, pues, o trastornos mentales, que utilizan muchos psicólogos clínicos y muchos psiquiatras. Entonces, uno de los criterios es que estos fenómenos que acabo de decir se presenten por más de 6 meses, ¿sí? Hay algunos criterios que los que acabo de mencionar, pueden haber otros que de pronto se me escapen en este momento, pero esos son como principales. Entonces, si esta situación de conducta sexual está generando una situación compleja para usted, para su familia, para su pareja, para la sociedad o la comunidad con la que se encuentre, ¿sí? Aquí ya estamos hablando de un tema que va más allá. Y todo lo que he revisado con respecto a las adicciones en tema de sexualidad, casi que son adicciones sexuales. Estas adicciones sexuales son comórbidas, son síntomas, son comórbidas o son un síntoma de otro trastorno del ser humano o otro trastorno psicológico. Entonces, por ejemplo, se ha encontrado en algunos estudios
en la adicción al sexo asociado con temas de depresión, temas de ansiedad, temas de bipolaridad, temas de algún trastorno de esquizofrenia y temas de déficit de atención e hiperactividad. ¿Sí? Hay como que esto es un síntoma de otra cosa que está sucediendo en el aparato psíquico. Está muy asociado a muchos de estos que acabo de mencionar. Pero bueno, el caso ya hay que revisarlo de manera específica. Bien, entonces no hay. De hecho, hay más literatura científica, ¿sí? que muestra los beneficios de la masturbación a los maleficios, por decirlo de alguna forma, o a un aspecto negativo. De hecho, en los trastornos de la sexualidad como la eyaculación precoz, uno de los ejercicios es una masturbación con una técnica específica para que pueda hacer una retención de esa inminencia eyaculatoria. Y bueno, eso pues no voy a entrar a detallar porque pues nos quita mucho tiempo y creo que nos falta un poco. ¿Me dices cómo vamos de tiempo, Juliana? Tenemos unos 10 minuticos más, profe. Listo, vale, perfecto. Muy bien. Entonces, para que pasemos a preguntas y de pronto hay inquietudes, dudas, preguntas. Bien, los hombres heterosexuales no deben practicar sexo anal porque eso es una práctica de hombres homosexuales. Bueno, esto es un tema bastante complejo y anatómicamente el ano femenino y el ano masculino o el ano de hombre o el ano de mujer, mejor propiamente dicho, no existen diferencias anatómicas, al menos en lo que he revisado. Entonces, eso quiere decir pues, que si algunas personas practican sexo anal con su pareja heterosexual, ¿sí? No quiere decir exactamente que las personas cambien su orientación por tener práctica de sexo anal. O que usted esté pensando en este momento, usted mujer, que su esposo le gusta, o su novio, o su pareja actual, le gusta mucho el sexo anal, hasta de pronto tal vez más que el vaginal. Y usted puede estar sospechando que tal vez pueda tener algún tipo de interés por el sexo, por el mismo sexo. Entonces, no necesariamente. Una cosa es hablar de orientación sexual, como la homosexualidad, bisexualidad, pansexualidad, entre otros, y otra cosa es hablar de las prácticas sexuales. Entonces, un hombre, ¿sí? Con su esposa, con sus hijos, tiene prácticas sexuales con otros hombres 1 o 2 veces al año, eso no lo hace una persona homosexual. Y eso no lo hace una persona bisexual. Ruido, pero bueno, lo que pasa es que el tiempo es muy corto, pero tal vez si se nos presenta en otra oportunidad podemos hablar. Recuerden que este tema de la sexualidad es muy amplio, pero esto es, digamos que, un de digerir. Entonces no lo hace homosexual, solamente es una práctica sexual, ¿vale? Bien, todas las parafilias son trastornos mentales. Las parafilias, básicamente, ¿qué significa? Bueno, si lo separamos, para significa como al margen y filia significa amor, entonces como al margen del amor, por decirlo de alguna forma. Entonces son todas aquellas preferencias de estímulos sexuales inanimados o que tengan que ver con lo no normativo, ¿sí? Entonces, esa genera, por ejemplo, puede ser un animal, puede ser prendas femeninas, entre otras acciones, no solamente de lo físico, sino, perdón un momento, ya permítame un momento, por favor, tengo que enviar algo aquí. Listo, qué pena con ustedes. Bien, entonces las parafilias, pues un poco en relación a un trastorno mental, ¿sí? O se comporta como un trastorno mental. Cuando hablamos de parafilia son esos intereses que tienen que ver en la sexualidad, es ver, tener relaciones sexuales a otras personas, el frouterismo o frouterismo, que es tener una inclinación sexual por el roce, ¿sí? El roce con el pantalón de una mujer, el roce con las caderas de alguien, ese roce, ¿sí? Otras, la pedofilia, por ejemplo, que tiene que ver un componente allí también complejo
para los niños, niñas y adolescentes. Y quiero mencionar, estoy haciendo un poco una revisión para justificar en una especie y en esa revisión con respecto a la violencia sexual, el 80% para el 2018 es un dato del Instituto Nacional de Medicina Legal. Para el 2018, el 70-80% de todos los casos reportados con abuso sexual que tienen que ver con son niñas y adolescentes y el otro 20% es con adultos. Entonces, pues quiero mencionar esto que es bastante importante y por eso la protección y el cuidado a todos nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces, alguien que considere que, no, Cristian, yo tengo una atracción constante con respecto al voyerismo, sexualidad, y eso es consensuado, hace parte de ese disfrute de la sexualidad. ¿Es eso o que solo vas a estar con tu pareja viendo a otras personas? Allí ya estamos hablando de un tema que debemos revisar. Bueno, un poco al respecto. El encuentro erótico ha de ser siempre natural y espontáneo. Planearlo implica que no se disfrute igual. No. Así como, digamos que, no, Cristian, es que espontáneo es más chévere, pero es importante también planearlo, así como planeo ir al trabajo, así como planeo comprar el televisor, así como planeo comprar esta casa, así como planeo mi día con mi familia y demás, también planear ese encuentro sexual es importante, ¿sí? La eyaculación precoz se da por exceso de masturbación. Bueno, este es otro de los mitos, no necesariamente. ¿Qué sí puede pasar? Alguna mala práctica desde la adolescencia que empieza las prácticas masturbatorias o de autoerotismo. Y es que, por ejemplo, pues si el adolescente se está bañando, está en su cuarto, se demora, lo que usted considere que uno se debe demorar en el baño, no sé, a quienes tengan hijos o hijas en este momento, si se demora más de media hora, pues saber qué está haciendo, ¿sí? Entonces comienza a golpear, ¿sí? Ese cuidador o ese padre o esa madre. Recuerden que por ser ya un sujeto, tiene un derecho a su autonomía y a su privacidad y a su intimidad. Entonces, el joven, pues en este caso hombre, se está masturbando, ¿sí? Y le están tocando la puerta, pues tiene que hacerlo rápido porque pues lo van a ver, ¿sí? Se va a ser descubierto. Entonces, estas prácticas, ¿sí? De manera constante puede que sea una de las razones más adelante para un tema o un ejercicio de eyaculación precoz. Pero no, porque entonces me masturbo, entonces yo no me puedo masturbar en la relación de pareja, porque pues entre otras cosas, pues tiene que ver ya con el aparentemente el no deseo hacia la mujer, no, hace parte también de vivir. Juliana, ¿me estás escuchando? Por un segundo se fue el audio, pero ya está bien otra vez. Ah, listo, vale, Juliana, qué pena, sí, es que también sentí que se había ido como el audio. Vale, muy bien. Entonces, bueno, pasamos aquí otro. El hombre siempre está listo y dispuesto para la práctica sexual. Bueno, otro mito pues cultural con el que hemos cargado muchos hombres y también pues mmm, tenemos preocupaciones excesivas, cansancio, dificultades físicas, entre otros componentes, pues que no me hacen un sujeto dispuesto, tal como un objeto sexual o como un muñeco sexual, para tener práctica sexual de manera constante, ¿no? Eso hay que revisarlo muy bien, pero no siempre, ni tanto para la mujer ni tanto para el hombre. Si el hombre pierde la erección es porque tiene otra persona, pues también es un mito, pues que en el cual pues hemos estado mucho tiempo, ¿no? Que dentro de los componentes de esa erección puede ser ya la falta de deseo por su pareja y ese deseo pues no permite seguir el otro ciclo de la respuesta sexual humana, que es deseo, eso es como una campana de Gauss, lo plantea Master y Johnson, empieza por el deseo, ¿sí? La excitación, luego pasamos a la meseta, luego llega esa cúspide que es el orgasmo y por último la resolución. Sí, es como un poco la faceta de la respuesta sexual en hombres y en mujeres.
Y pues debemos entender, tanto hombres como mujeres, que la respuesta sexual femenina es totalmente o se comporta diferente a la respuesta sexual masculina, totalmente diferente. Las mujeres pueden llegar a ser multiorgásmicas, yo creo que usted lo ha escuchado. Ay, Cristian, entonces si yo no tengo varios orgasmos, entonces estoy funcionando mal. No, puedes tener uno y lo puedes disfrutar, ¿sí? No es, el objetivo de la sexualidad no es la meta, porque en esto se ha convertido la sexualidad para muchas personas, o así la hemos aprendido, y es que ese objetivo es llegar al orgasmo. Cuando hay todo un camino que recorrer, y si yo comienzo a ser consciente de ese camino y de ese disfrute de mi sexualidad en ese camino, ese último puede ser el postre, sí, o la cereza del postre, perdón. Ese orgasmo puede ser la cereza del postre, pero no se puede convertir desde ya en esa preocupación. ¿Qué pasa con los trastornos de sexualidad en los hombres, por ejemplo? Pasa mucho en los hombres y es algo a lo que llamamos ansiedad por desempeño. Y es un trastorno que tiene que ver con la sexualidad y es esa preocupación de llegar al rendimiento sexual con la pareja, a durar mucho, ¿no? Cristian, ¿cuánto es bueno? ¿5 minutos o hora y media? No, el asunto es el contenido, sí, es la calidad de ese tiempo y del disfrute con la pareja. No hay unos tiempos mínimos o máximos para este ejercicio. Bueno, la teoría menciona que si en menos de 2 minutos consideramos que hay eyaculación precoz. Entonces, en las mujeres, pues esa preparación en la respuesta sexual, pues es prolongada. Esa preparación es diferente a la nuestra, como en los hombres. El hombre con algún estímulo visual, con algún estímulo de roce, o de tocar en 5 minutos, menos de 5 minutos ya puede estar muy listo. La mujer no funciona de esa forma, ¿sí? Hay que, digamos que preparar un poco esos espacios que tienen que ver con el erotismo, que eso es otro tema que podríamos abordar luego. Pero bueno, acá hay otros, pues yo creo que el tiempo, ya con este terminamos, no sé si terminamos con este o ya paramos, Juliana, lo que tú me indiques. Profe, terminemos con este y ya pasamos las personas que de pronto tengan dudas o inquietudes, nos pueden escribir en el chat para poderlas resolver. Perfecto, Juliana, muchísimas gracias. Bueno, entonces rápidamente, otro de los mitos, la mujer sabe mucho de sexo, perdón, la mujer que sabe mucho de sexo a los hombres no les gusta. Bueno, totalmente mito con respecto a esto. A muchos hombres tal vez eso tiene que ver con sus preferencias también, ¿no? Me gustan mujeres más experimentadas o no experimentadas, bueno, ya tiene que ver con una estructura de la sexualidad personal, cultural, ¿sí? Ideológica, bueno, entre otros componentes de personalidad y demás, pero no necesaria pues a los hombres no les gusta una mujer experimentada. Algunos recuerden que estamos en esta cultura totalmente machista, ¿no? Entonces, si la mujer tiene más experiencia en este tema sexual o me habla, recuerden el discurso, tiene un discurso más con respecto a la sexualidad, pues me voy a sentir intimidado, porque es que es el hombre el que tiene que hablar de sexualidad o el que tiene que decir qué hacer o cómo hacer, ¿sí? Qué posiciones y demás en la relación propiamente dicha en la intimidad, pues no necesariamente. Perder la virginidad a los 18 o 20 está bien, pero perder a los 40 a los 40 años es más señal de inmadurez sexual. Bueno, totalmente mito. Recuerden que esto es una preparación totalmente individual y personal. Biológicamente, pues lo que dicen expertos en esta parte pues física, genética y demás, es que a partir de los 15, 16 años, físicamente ya hay una maduración, una preparación para esa actividad sexual. ¿Sí? Pero recuerden que físicamente no hay otra preparación que tiene que ver con lo moral, con las actitudes, con mi espiritualidad, con lo social, con mis intereses, entre otros. Entonces no hay que, digamos que ser virgen a los 40, entonces es un pecado. Pues por decirlo de alguna forma, no, cada cual tiene su libre albedrío y libre decisión voluntaria, sin ningún tipo de coerción, en qué momento iniciar sus relaciones sexuales. La mujer no debe mostrar interés, deseo o gusto por alguien, porque esa persona pierde el interés en usted. Bueno, eso es un mito también, se lo escucha uno a muchas mujeres, grupos de amigos y demás. Si usted demuestra interés o si demuestra gusto por alguien, pues entonces esa persona va a perder el interés en usted. Hágase desear, no sé si ha escuchado, ¿no? Hágase desear. Y eso pasa mucho para las mujeres, ¿no? No, ¿por qué no? Bueno, aquí hay otro, dice, hágase desear, el que demuestra el hambre no come. Espere que él la llame o le escriba, ¿sí?
Entonces, hay un fenómeno también cultural con respecto a esto. No, ¿por qué no? Miren que estas prácticas, con todo respeto, y espero me entiendan lo que quiero decir, estas prácticas o estas acciones que se replican constantemente en nuestra cultura, pues fortalecen el machismo. Entonces el hombre es el que tiene que abrir la puerta, el hombre es el que tiene que ser el caballero, el hombre es el que tiene que llamar, el hombre es el que tiene que escribir, porque si ella llama, si ella escribe, si ella abre la puerta o paga la cuenta, entonces está mal visto. Recuerde que estamos en esta cultura de la sexualidad de lo normalizado, ¿sí? Y salirlos de esa normalidad, pues vamos a ser rechazados, juzgados y criticados. ¿Y quién de nosotros quiere que sea rechazado, juzgado o criticado? Ninguno. Entonces me siento más cómodo dentro de lo que dice la normatividad en la sexualidad, en las culturas, en lo social, que salirme de ella, ¿sí? Y todo el que salga de allí es o un perverso o o una persona rara, o una persona diferente, o una persona pues que maneja su sexualidad de una forma que no debe ser. Entonces, ¿qué es normal y anormal en la sexualidad? Bueno, la ciencia no lo ha dicho hasta el momento, entonces eso es un debate todavía eterno. ¿La vida sexual de las mujeres termina en la menopausia? No. ¿Sí hay algunos cambios físicos? Claro que sí. Hay un proceso de climaterio que sucede antes y después de la, de la menopausia, o el momento cuando va a llegar la menopausia, que es básicamente pues la pérdida ya de ese ciclo menstrual o de ese periodo. Entonces no voy a disfrutar igual si ya llega la menopausia. No, ¿qué pasa? Recordemos que los ovarios son los productores de estrógenos y progesterona, lo que estimula pues esta actividad también sexual en las mujeres. Al perder esto, pues disminuye esa liberación de estas sustancias. Pues hay algunas ayudas que tienen que ver con estrógenos que pueden mejorar mi libido sexual, ¿sí? Algunos elementos naturales que también pues se mencionan. Pero en algunos otros casos, al contrario, he conocido de mujeres que con la menopausia comienzan a disfrutar más de su sexualidad que en años iniciales o en su juventud. Y una de las razones, recuerden que hay muchas características psicológicas, y una de las razones es porque ya no hay una preocupación, por ejemplo, de tener hijos. Entonces, pues ya doy rienda suelta a mi actividad sexual con otras personas. Esto puede ser una de las tantas explicaciones que podemos dar. Bueno, ya para ir cerrando, si mi pareja me quiere, me acepta tal y como soy, sin pedirme que nada cambie. Bueno, nada es estático en esta vida, y los seres humanos no somos estáticos, y más cuando hablamos del componente psíquico, ¿no? Hoy nos puede gustar el chocolate, mañana ya nos gusta, así somos. Entonces, si usted conoció a su pareja de esta forma, pues eso, no, pues me conoció así, pues no, pues así me debe querer. No, digamos que es darle lugar a esa transformación, ¿sí? Que me permita también fluir con mi pareja, fluir en mi relación sexual. Entonces no es estático, no tiene que quererme tal y cual como yo siempre he sido, ¿sí? Mi pareja debería saber qué pienso, qué siento y qué necesito. No, pues ni que fuéramos adivinos, ni tanto mujeres como hombres, ¿sí? O otra expresión de género, otra expresión en la sexualidad, pues fuéramos adivinos al respecto, ¿no? Entonces, pues usted debe expresar, decir qué siente en la intimidad, cómo siente mejor, en qué posiciones sexualmente hablando, con qué características, hacer uso pues de la fantasía, ¿sí? Un poco de la no rutina. ¿Por qué no prender la lavadora, ponerla a centrifugar y tener un encuentro sexual con su pareja allí? Sí, o sea, estoy diciendo cualquier ejercicio que haga o que esté en función del disfrute en las fantasías sexuales y en el disfrute de la sexualidad. Valorar el físico de otra persona o sentirse atraído por ella no es sinónimo de dejar de querer a tu pareja ni de infidelidad. Bueno, otro mito absoluto con respecto a esto. Y no, pues uno puede elogiar a otras personas sin el hecho o sin decir, no, pues que ya me está dejando de querer, ya está prestando atención en otras personas, ¿sí? No necesariamente, tanto el hombre como la mujer pues pueden también elogiar a otras personas, y eso no quiere decir que la persona pues ya me está siendo infiel y demás. Bueno, muy bien. Bueno, por temas de tiempo, esto es un recorrido, pues hay mucho que decir al respecto. Pues quería traer aquí algunos de los mitos que de pronto más son consultados, más son preguntados. Esto tiene mucho que decir, seguramente yo creo que en sexualidad, en esta creo que una hora que ya llevamos,
no he dicho ni el 5% de todo este pues, aparato psíquico en la sexualidad. Entonces, mire que hablamos del discurso, hablamos de lo psicológico, hablamos de la cultura, de lo político, que incide mucho en la sexualidad y lo económico, hablamos de lo biológico. Entonces, mire que la sexualidad no es un solo elemento. Cualquier profesional o cualquier disciplina científica, disciplina teórica, desde cualquier área del conocimiento, que me diga que tiene la absoluta verdad con respecto a la sexualidad, pues ya le comienzo a dejar de creer. Ni con la psicología, porque mire que estoy tocando temas que tienen que ver con lo biológico, estoy tocando temas que tienen que ver con lo cultural, que muy bien lo trabajaría un antropólogo, con lo social, que muy bien lo trabajaría con el sociólogo, desde el trastorno mental, que muy bien lo trabajaría el psicólogo clínico y el psiquiatra. Entonces, es en la frontera, ¿sí? En la frontera de las disciplinas donde se construye, ¿sí? Un conocimiento sólido para aportar a la calidad o el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Entonces, bueno, espero haya sido un poco de su interés esta información. Lo hago con todo respeto a las personas que tienen sus ideas particulares con respecto a la sexualidad, sus creencias, su religión y demás. Es con absoluto respeto. Es una posición netamente desde la revisión que he hecho teórica, científica, de evidencia, de artículos y demás que he revisado para poder compartir esto con respecto a la sexualidad. Bueno, muchísimas gracias por la atención, por estar allí conectados, y quiero pues dejarles por aquí una ayudita con respecto al disfrute de su sexualidad, con respecto al sexting. Entonces ahí les dejo y pues me despido con esta imagen. Juliana, dudas, preguntas, no sé si las personas allí siguen conectadas, hay alguna inquietud. Sí, profe, bueno, gracias por su participación, por todo este tema tan importante. Tenemos un comentario de Natalia Grijalva, muy chévere, muchas gracias. Soy súper interesante, profe, gracias. Las personas que han participado, pues lastimosamente tuvimos un inconveniente con el Facebook, la transmisión en Facebook, pero queremos contarles que vamos a seguir teniendo estas conferencias, conferencias que están desarrollándose dentro del marco del lanzamiento de nuestra nueva especialización en promoción psicosocial para la salud, que muy pronto tendremos ya las inscripciones abiertas para todas las personas que están interesadas, y invitarlos a que estén participando. Vamos a estar subiendo a nuestras redes sociales, en Facebook Universidad Cooperativa de Colombia /sede Popayán. Van a poder encontrar todas las invitaciones. Se las estamos también enviando a sus correos electrónicos institucionales para que puedan vincularse. La próxima semana tendremos una nueva conferencia, entonces les estaremos enviando ya la invitación y la estaremos compartiendo en nuestras redes sociales. Profe, muchas gracias. Ya, pues, no sé, un mensajito de cierre. Bueno, no, Juliana, muchísimas gracias a quienes se conectaron, lograron conectarse, muchas gracias por su tiempo. Y bueno, este mundo de la sexualidad es bastante amplio, espero haya aportado un poco al conocimiento con respecto a este tema, que sigue siendo una prohibición, un tabú y demás, pero lo hago con absoluto respeto, y nos veremos pues en una próxima oportunidad de ocasión. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y recuerden estar muy atentos a las páginas de la universidad y a todos los medios de comunicación de la universidad, porque estaremos ya lanzando próximamente nuestra especialización en psicología, en promoción psicosocial para la salud. Se me está escapando allí un poquito el nombre. Y dentro de estos elementos, pues seguramente... ¿No se escucha? Estos temas que sexualidad, y hay componentes pues dentro de la especialización que tal vez abordaremos y pues posiblemente puedo ser uno de los que oriente la especialización. Entonces, muy atentos a la información, invitación pues próximamente de la universidad. Muchísimas gracias a todos. Bueno, profe, muchísimas gracias por su participación. Les recordamos, la próxima semana, el 16 de julio a las 10 de la mañana, tenemos un nuevo evento. Les estaremos compartiendo toda la información para que puedan participar también.
Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron y les dejamos en el chat nuestro número de contacto para cualquier duda o inquietud, 321-590-1761. Muchas gracias a todas las personas que participaron y profe, muchas gracias a usted. Feliz tarde para todos. Bueno, muchísimas gracias a todos que nos acompañaron, muchísimas gracias por su tiempo, una feliz tarde.